En este video vamos a charlar acerca de los capítulos de Nichols, eh, que habla de la crisis que pasa en la mediana edad. Entre los 35 y los 50 hay una crisis universal, es decir, hay señales, síntomas que nos permiten saber que la crisis está. Unos la viven con ansiedad, otros con aburrimiento, aparece una sensación de inactividad de la que se quiere escapar. Entonces esto que va a producir confusión y parálisis. No, lo que decía es que se produce esta confusión, esta parálisis, entonces eh, transcurren inadvertidamente, por ejemplo, por un evento inesperado, como decía, hay una falta de ascenso, lo que yo estaba esperando no llega, entonces reconozco que algo no anda bien, empiezo a sentirme mal y esto produce reacciones impulsivas, como por ejemplo, soy infiel y no sé por qué, o trae una inestabilidad en la persona y dentro del seno familiar también hay una inestabilidad por esta crisis de la mediana edad de alguno de los dos personajes de esa familia. Y hay una pregunta que se hace el adulto medio que es, ¿y ahora qué? ¿Qué quiero? ¿Un nuevo comienzo o es el principio del fin? Aunque el mercado ya vaya tratando de alguna manera de tapar todas estas cuestiones con el cambio permanente y estas búsquedas de satisfacciones, las satisfacciones nunca llegan. Entonces aparecen dos cuestiones que son el anhelo nostálgico, que es soñar despierto con alguna forma de cambio y aparecen los viajes, la idea de un romance, el éxito, y se encarnan nuestras fantasías en distintos objetos de deseo y las ilusiones de cambio que se sueña con empezar otra vez. La crisis de la adultez media, el demonio de esta mediana edad, es el paso del tiempo. Cuando pasan los años, las opciones y las posibilidades empiezan a reducir y entonces van desapareciendo y es más difícil hacer cambios. ¿Cuánto tiempo me queda, se pregunta el adulto medio, para cambiar, producir? Entonces empiezan a visualizarse esos primeros síntomas cercanos a la vejez que ya me dan cuenta de que mi cuerpo no es el mismo que antes. Me está pasando ahora a mí con una tendinitis que tengo 45 años y no puedo jugar más al pádel. Mi cuerpo ya me está impidiendo ciertas cuestiones y eso es terrible para el adulto medio. Se da cuenta que ya no era el de antes, por más que tenga psíquicamente las ganas de producir y de crear y de hacer, el cuerpo no acompaña. También está esto otro de la imposición de la cultura de la belleza, es decir, hace que la cultura, me pasa cuando veo la tele, todo el tiempo te están pasando eh, propagandas de cómo embellecer tu rostro, de cómo no arrugarte. A la mujer le sería más difícil, en este caso, envejecer, porque lo es. Digamos, la mujer siempre decimos que es una vieja y el hombre es un hombre maduro, que tiene un par de arruguitas y está bueno. Entonces la progresiva pérdida de la imagen juvenil nos hace sentir de alguna manera, o se pone en juego, eh, esta cuestión de que sigue siendo modelado por percepciones masculinas, ¿no? Porque en realidad seguimos haciéndonos depilación definitiva, aparece el perfilado de cejas y demás. Siempre tenemos cuestiones las mujeres que son mucho más jorobadas en función de lo que es el envejecer, ¿no? Entonces, al hombre maduro decimos que copado que está, como decíamos, y en el punto de vista de la mujer, quizás te miren y dicen, hoy debes haber sido una muy linda mujer cuando joven, qué belleza debes haber tenido. Bueno, esto lo dice todo. Y después también de alguna manera se pierden estas prerrogativas de haber sido prometedor y respaldado. Ya nadie me respalda, padre y madre no me dan dinero, no me están diciendo que voy para adelante y está bien, si hago algo como que ni les importa. Y en realidad tampoco soy prometedor para la sociedad. Cuando se buscan trabajos dicen de 20 y pico con experiencia a 43, tengo 45, quedo afuera. Entonces es lógico que ya no tenga yo ese potencial de los 20, donde era potencial prometedor de mucha generatividad, pero los 40 ya no. Entonces en lo familiar ya este respaldo por los mayores no existe y aparece inminente la muerte que puede ser real de nuestros padres. Entonces ya nadie nos respalda, se pierde esa dependencia y en lo laboral se deja de ser junior para ser senior, digamos. Estas cuestiones tienen que ver con el privilegio de rango, pero no hay en quién apoyarse. Ahora todos dependen de mí, es más, tengo gente a cargo, tengo que pasarles mis conocimientos. Hay algo que se está perdiendo en esa mediana edad, que también es ese potencial que teníamos si alguien lo hace más rápido, mejor y con más herramientas. Entonces, no hay rituales para el ingreso de esta situación de la mediana edad. No hay cumpleaños, o sea, sí hay cumpleaños, pero no hay hitos como pasan los 15, que tenemos la fiesta de 15. La secundaria, en la adolescencia, el viaje egresado. Después, posterior a eso, el casamiento. O sea, no hay rituales, se pierden los rituales y esto es algo que también es coyuntural.
¿Y cuál es la causa, las raíces de esta crisis de la mediana edad? Bueno, el miedo a la vida que viene y la muerte que vendrá. En realidad uno empieza a tomar en este momento conciencia de que la muerte es inevitable y bueno, nadie puede morir por mí y esto se está avisorando con mis arrugas, con las discapacidades que está teniendo mi cuerpo. Entonces, aparece la muerte tras la plenitud de la vida. Biológicamente aparece en las mujeres lo que es la menopausia y el climaterio, en lo que deriva cambios en el cuerpo y psicológicos porque ya no voy a poder tener la posibilidad de procrear per se. Aparece el insomnio, la sube y baja de temperaturas. Entonces se toma conciencia del fin del crecimiento y el progresivo envejecimiento del cual no voy a poder escapar. El envejecer cambia el estatus social y esto genera muchísima ansiedad. Y cuando hablamos de crisis, hablamos de esta inestabilidad que aparece, que provoca, lógicamente, también, como decimos siempre, una crisis da la posibilidad de un reequilibrio. Entonces, este equilibrio entre estabilidad y cambio es el que se necesita para reajustar esas estructuras de la vida que fueron consolidándose entre nuestros 25 o 30 años. Y a mayor estabilidad, mayor rigidez para los cambios. Entonces, a mayor flexibilidad, menos estabilidad. En crisis vital, cuando se produce el cuestionamiento, la aceptación y la transformación, decimos que eso sí está pasando como un hito en nuestras vidas en donde hicimos todo el traspaso de lo que era, ¿se acuerdan? La falta de identificaciones, entonces lo que tengo es una duda existencial, después viene lo que se llamaba el vacío potencial, que era meramente la crisis vital propiamente dicha, después la ilusión de esta recreación nueva de un yo donde pongo en palabras y finalmente la vuelta a lo social en donde se va a poder validar aquello que yo intenté crear nuevo y se hace en forma grupal, que es este psicoanálisis social del que nos habla y la ayuda de lo grupal y la importancia de los otros cuando nosotros estamos creando este nuevo yo, ¿no? Entonces muchas decisiones se toman y son en apariencia constructivas, pero en realidad a veces son compensatorias, dice el autor. En lugar de resolver un problema, lo que se hace es adoptar un montón de conductas o actitudes defensivas. Modificamos lo externo con actividades excesivas, pero si las interrumpimos, vemos que eso nos provoca cierta ansiedad y dolor. Entonces puede haber una crisis encubierta, es decir, una sobreadaptación. No me está pasando, no me está pasando, no me está pasando y me voy a hacer un montón de viajes y hago footing y entonces lo negamos o lo invisibilizamos sin examinar las causas. Es una crisis sin cambios, no hay cambios cualitativos como sí pasan las crisis vitales, donde toco fondo, donde hay un vacío existencial, donde hay una duda existencial, un vacío potencial. Entonces, tiene un doble significado, es una crisis como punto crítico de desarrollo y también como época de angustia crítica. El ingreso exitoso a esta mediana edad es conservar de alguna manera, como lo vimos en otros textos, lo juvenil, la potencialidad de esa adolescencia creativa, creadora, esa adolescencia tardía de la que hablábamos en el texto de Mouján y esa aceptación de la vejez que se acerca. Es como un equilibrio entre ambas cosas. Reducir progresivamente algunas ambiciones, entender que bueno, llegué hasta acá, no se habla de mediocridad, sino bueno, fue lo que pude lograr hasta este momento. Entonces aceptar que hay cierto límite, pero a la vez vigorizar esas cualidades que no habían sido contempladas al comienzo de la adultez. Y los verdaderos cambios son internos, nos dice el autor, en actitudes, sueños, en la manera de relacionarlos con los demás. Y tanto Erikson como Adler afirman que una de las consecuencias de esta etapa es la degeneratividad. ¿Se acuerda cuando hablábamos de generatividad versus estancamiento? Bueno, esto es meramente lo que pasa entre los 40 y los 60, que es esta crisis de la mediana edad, donde aparece la preocupación por los otros, asumir que me puedo correr un poco y darle a los demás aquello que yo aprendí, a mis sobrinos si no tengo hijos, a los que somos educadores, a nuestros alumnos, y ese modo de ser guía creativa y mentor de los jóvenes es la que da la expresión de esta generatividad y productividad y no del estancamiento y la pasividad de, bueno, ¿para qué voy a hacerlo si no tengo pibes, si no voy a poder dar ningún tipo de legado, si total, bueno. Y eso nos va a hacer pasar a la próxima etapa también, que era la última que hablábamos de, creo que era sí, la que habla de integración del yo desesperación. Y vamos a arrastrar estas cuestiones a la próxima etapa según Erikson, aunque también pudiendo solucionarlas, ¿no? El dolor de la crisis es la ventana a la renovación, nos dicen, la resurrección del potencial sin uso, el redescubrimiento de las reservas para disfrutar la vida con otro nivel de satisfacción. Bueno, espero que les haya gustado todo hasta acá, lo que tuvo que ver con la crisis de la mediana edad y Nichols.